el diagrama de fases, y yo me había detenido, en especial detalle, en la curva de equilibrio líquido-vapor. Una curva que se prolonga desde el punto triple hasta el punto crítico. A esta curva también la llamamos curva de saturación. Decimos que los estados a lo largo de esta curva existen como líquido saturado, en el estado líquido, en la fase líquido, o como vapor saturado, si el sistema está, o la sustancia está como vapor. También decíamos que las propiedades termodinámicas de la sustancia, a medida que yo me desplazo a lo largo de la curva de equilibrio líquido-vapor, desde el punto triple hasta el punto crítico, todas las propiedades termodinámicas de ambas fases se van haciendo cada vez más parecidas a medida que yo me acerco al punto crítico. Y en particular, en el punto crítico, las propiedades se hacen iguales. Y entonces yo ya no puedo distinguir más lo que es una sustancia en estado líquido de una sustancia en estado vapor. Entonces, a partir de allí, yo adopto el concepto de fluido, justamente porque no puedo diferenciar si se trata de una fase líquida o una fase vapor. ¿Por qué? Porque las propiedades del sistema son las mismas. Es decir, en el punto crítico desaparece cualquier diferencia en las propiedades. Perfecto. Luego, nosotros analizamos el comportamiento termodinámico de la misma sustancia, que habíamos analizado antes, pero en otras coordenadas, en coordenadas presión-volumen. Aquí, lo que veíamos es que el diagrama tomó una forma muy diferente a la anterior. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente el volumen de dos fases en equilibrio, cuando hablo del volumen me refiero al volumen molar, de dos fases en equilibrio, ahora ya no es igual, como ocurre con la presión y la temperatura. Recuerden, para dos fases en equilibrio yo lo que tengo son líneas. ¿Por qué? Bueno, porque las condiciones de equilibrio de fases implican que para ambas fases la presión y la temperatura son iguales. Pero cuando represento el volumen como una de mis coordenadas, voy a permitir que, perdónenme, voy a admitir a un compañero más. Vuelvo. Pero cuando represento, de vuelta, les pido el ok, por favor, si ven bien la presentación que estoy ahora mostrando. Sí, se ve bien, profe. Se ve bien. Les agradezco, les agradezco. Bueno, les decía, pero cuando ahora voy a representar la presión versus el volumen, para el volumen, esa condición no es válida. Ahora, para dos fases en equilibrio, por ejemplo, la fase líquida en equilibrio con el vapor, el volumen molar del líquido es mucho menor que el volumen molar del vapor que está en equilibrio. Por ese mismo motivo, el diagrama de fases toma otra forma. En el caso particular de la región de equilibrio líquido-vapor, la región con la cual se corresponde esta línea de vaporización, ahora en el diagrama presión-volumen toma forma de campana. ¿Sí? Esta campana, para el equilibrio líquido-vapor, va desde el punto triple, esta sería el volumen molar, este que estoy marcando aquí, es el volumen molar de la fase líquida en la condición de punto triple, que está en equilibrio con este volumen molar para la fase sólida y con este volumen molar para la fase vapor. Entonces, el volumen molar o la curva de equilibrio para el líquido saturado, que corresponde a estos estados en el diagrama presión-temperatura, ahora se prolongan desde este punto hasta el punto crítico, que es este que está aquí. Entonces, desde el punto crítico, la rama de la izquierda me representa el volumen molar de la fase líquida. Y desde el punto crítico, la rama de la derecha corresponde al volumen molar de la fase vapor en equilibrio. Fíjense ustedes, como yo les decía, cualquier línea horizontal que conecta el estado líquido en equilibrio con el estado vapor se llama línea de enlace. Y la longitud de las líneas de enlace disminuye a medida que yo me desplazo hacia el punto crítico, justamente porque el volumen de la fase líquida, el volumen molar de la fase líquida, se va haciendo cada vez más parecido al volumen molar de la fase vapor. Y en el punto crítico se hacen iguales. Muy bien, bueno. El otro elemento que habíamos mostrado aquí, estoy repasando estos elementos porque los vamos a utilizar en esta clase. El otro elemento que habíamos discutido en el diagrama presión-volumen son cómo quedan
las isotermas, es decir, trayectorias de temperatura constante. En el diagrama presión-temperatura, las isotermas quedan como líneas verticales, ¿no? Si yo me desplazo a lo largo de una línea vertical, me estoy desplazando en una trayectoria isotérmica. Eso es una isoterma. Bueno, en el diagrama presión-volumen, las isotermas quedan de este modo, como las líneas punteadas, ¿no? En la región de líquido quedan líneas muy verticales, dependiente muy marcada. Luego tengo una línea horizontal que conecta el líquido en equilibrio con el vapor, y es una línea horizontal porque las dos fases están a la misma temperatura, y luego esta es la isoterma en la región del vapor. Muy bien. En el punto crítico, la isoterma crítica, la isoterma correspondiente a la temperatura crítica, en el punto crítico presenta un punto de inflexión. Y para temperaturas mayores a la crítica, las isotermas son curvas descendientes suaves, decrecientes suaves. Muy bien. Luego, lo que habíamos discutido era una ecuación de estado que me permite describir el comportamiento presión, volumen, temperatura para la fase gaseosa. Y esa ecuación es la ecuación del virial, donde la ecuación del virial se expresa como una serie de potencias que pueden ser expresadas o bien en términos de P, de presión, o bien en términos de 1 sobre B. Y así tengo las dos series de desarrollos viriales que me permiten justamente describir el comportamiento PVT de gases, exclusivamente de gases. Veíamos también y discutimos que cuando yo tengo un gas a muy baja presión, o lo que es equivalente a muy alto volumen, teniendo un volumen muy grande, en ese caso las moléculas están tan distantes unas de otras que las energías de interacción intermoleculares son despreciables, y en ese caso la serie del virial yo la puedo truncar en el primer término, y lo que recobro es la ecuación de estado de gases ideales, donde el modelo de gas ideal establece justamente que no hay energías de interacción. Bueno, en los gases reales hay energías de interacción, pero a presiones muy bajas, o lo que es equivalente a volúmenes muy grandes, esas energías de interacción son despreciables. Y por lo tanto, el comportamiento de ese gas real lo puedo representar muy bien a través de un modelo de gas ideal. Para presiones algo mayores, como valor de referencia habíamos puesto 15 bar, pero es solamente un valor para tener una idea. Entonces necesitábamos tomar un término más y podíamos truncar a la serie en el segundo término. En ese caso, cuando nosotros vimos un diagrama de Z en función de P, veíamos que la curva para las distintas isotermas tenía un comportamiento lineal, que es justamente el que uno tiene cuando trunca el desarrollo virial en el segundo término. Para presiones algo mayores, decíamos a nivel general entre 15 y 50 bar, necesitamos tomar un término más en el desarrollo virial y truncar la serie en el tercer término. Bueno, muy bien, eso fue parte de lo que discutimos en la clase pasada, elementos que quise revisar porque justamente los vamos a utilizar en la clase de hoy. Ahora sí, voy a abrir la presentación correspondiente a la clase del día de la fecha y comenzamos con la clase de hoy. Muy bien. Si por favor me dan el ok, si ven la presentación correctamente. Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, en la clase de hoy voy a abordar tres temas diferentes. Tres temas diferentes. El primero es justamente el que ustedes ven como título, principio de estados correspondientes. El segundo va a ser correlaciones generalizadas. Y el tercero va a ser ecuaciones cúbicas de estado. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema. Principio de estados correspondientes. Este principio es muy importante que quede claro, si bien es sencillo desde el punto de vista conceptual, pero es muy importante que quede claro, porque va a formar las bases de conceptos con los cuales vamos a trabajar en el resto de esta unidad e inclusive en el resto del curso. Entonces, es muy importante que quede claro el concepto que hay detrás de este principio. Antes de definir el principio de estados correspondientes, yo necesito hacer una definición. Y esa definición es la definición de propiedad reducida. ¿Cómo vamos a definir de ahora en más
las propiedades reducidas. Entonces, vamos a definir a las propiedades reducidas de esta manera como les muestro aquí. A cualquier propiedad reducida, ya sea la temperatura, la presión o el volumen, lo voy a definir como el cociente del valor que tiene la propiedad, para el gas real, dividido el valor que tiene la propiedad en el punto crítico. Entonces, la temperatura reducida será igual al cociente de la temperatura a la cual está el gas sobre la temperatura crítica de ese gas. La presión reducida va a ser igual al valor de presión en la cual está el gas sobre su presión crítica. Cuando hablo de gas quiero ser más general, hablo de fluido, ¿no? Puede ser un líquido también. Y el volumen reducido lo defino como el volumen del fluido sobre el volumen en el punto crítico. Entonces, fíjense ustedes a partir de la definición de propiedades reducidas. Tomemos como ejemplo la temperatura reducida. Si el valor de temperatura reducida es mayor que 1, entonces mi fluido está a una temperatura superior a la temperatura crítica, ¿no? Claramente lo observo de aquí, del cociente. Si la temperatura reducida es igual a 1, bueno, mi fluido está a la temperatura del punto crítico. Y si la temperatura reducida es menor que 1, estoy a una temperatura por debajo de la temperatura del punto crítico. Lo mismo es válido para el resto de propiedades reducidas. Entonces, a partir de ahora, la propiedad reducida es el valor de la propiedad dividido el valor de la propiedad en el punto crítico. Muy bien. Ahora sí, una vez hecha esta definición, vamos a definir el principio de estados correspondientes. Y vamos a empezar, el principio de estados correspondientes tiene dos variantes, lo que vamos a llamar el principio de estados correspondientes de dos parámetros, y la segunda variante es el principio de estados correspondientes de tres parámetros. Bueno, vamos a comenzar por describir el principio de estados correspondientes con dos parámetros. ¿Qué es lo que dice el enunciado del principio? Lo que dice es que cualquier fluido que se encuentre en los mismos valores de temperatura reducida y presión reducida va a tener el mismo valor de Z, el mismo valor de factor de compresibilidad. Y esto es independiente de la naturaleza del fluido. En términos algebraicos, ese enunciado que acabo de describirles se expresa de este modo. Es fácil de verlo en términos algebraicos. Fíjense, Z, el factor de compresibilidad de cualquier fluido, independientemente de la naturaleza de ese fluido, se puede expresar como una función f, que es solo una función de la temperatura reducida y la presión reducida. En otras palabras, si yo tengo dos fluidos cualquiera, los que ustedes quieran, lo que dice el principio de estados correspondientes de dos parámetros es que si esos fluidos están a la misma temperatura reducida y a la misma presión reducida, entonces van a tener el mismo valor de Z, el mismo valor de factor de compresibilidad. Les vuelvo a recordar que el factor de compresibilidad Z se define como el cociente de P por B sobre RT. ¿Bien? Muy bien. Y es una medida, digamos, del comportamiento PVT del fluido, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la fortaleza del principio de estados correspondientes? Bueno, la fortaleza es muy importante, porque fíjense ustedes, si yo logro descifrar esta función, entonces encontraré una función única para todas las sustancias, para todos los fluidos, ¿entienden? Yo no necesito una función para cada fluido. Con esa única función, siempre y cuando esté expresada en función de temperatura reducida y presión reducida, podré encontrar el valor de Z de cualquier fluido. Y si encuentro el valor de Z de cualquier fluido, encuentro el comportamiento PVT de cualquier fluido. Y por lo tanto tendré su descripción termodinámica. Ahí está la fortaleza. Yo necesito una función para cada sustancia. Todas las sustancias se regirían por la misma función. Muy bien. Es excelente, desde el punto de vista del enunciado, tener una función así, si es válido el principio de estados correspondientes de dos parámetros, es excelente. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
Sucede lo siguiente, el principio de estados correspondientes de dos parámetros se ajusta muy bien a muchos fluidos. Muchos fluidos satisfacen este principio. Es muchos fluidos, si yo expreso descifro esta función, bueno, efectivamente todos presentan los mismos valores de Z para los mismos valores de temperatura reducida y presión reducida. Pero hay otras que no. Hay sustancias que no se ajustan a ese principio. Y aquí yo les muestro un ejemplo. Aquí yo estoy representando en este diagrama el factor de compresibilidad versus la presión reducida a distintas temperaturas reducidas para dos fluidos diferentes, metano y pentano. Entonces, ¿qué sucede? Si el principio de estados correspondientes de dos parámetros fuese general, fuese válido para todas las sustancias, entonces yo esperaría encontrar para las dos sustancias que estoy representando que las curvas sean superpuestas. Digamos que los dos fluidos presenten al mismo valor de temperatura reducida y presión reducida el mismo valor de Z. Eso en este gráfico se corresponde con decir las curvas, digamos, por ejemplo, imaginémonos que estamos trabajando en esta isoterma. La temperatura reducida igual a 1,1. Fíjense, una temperatura reducida de 1,1, yo estoy a una temperatura por encima de la temperatura crítica. Muy bien, entonces, para una temperatura reducida de 1,1, imaginémonos a una presión reducida de 1, aquí yo esperaría encontrar, si el principio de estado correspondiente de dos parámetros fuese válido, en este caso, yo esperaría que los dos fluidos, las dos sustancias, metano y pentano, presenten el mismo valor de Z. Y no presentan el mismo valor de Z. ¿Ven la diferencia? Para ese valor de presión reducida, tengo esta diferencia. Para 1,5 en presión reducida, la diferencia es mayor, ¿ven? Esa sería la diferencia. Estamos a la misma temperatura reducida y a la misma presión reducida. Y los valores de Z, que los leo en el eje Y, no son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si bien el principio de estados correspondientes de dos parámetros funciona bien para muchas sustancias, y esto se demuestra, no funciona bien para todas las sustancias, para todos los fluidos. Es decir, utilizar solamente dos parámetros, la temperatura reducida y la presión reducida, en muchos casos resulta insuficiente. Y necesito introducir un tercer parámetro de estados correspondientes, el cual sí mejora mucho los resultados y me permite justamente encontrar una única función que describa muy bien el comportamiento de todos los fluidos. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer ahora es describirle a ustedes cómo se define ese tercer parámetro de estados correspondientes que me permite encontrar mejores resultados. Antes quiero hacer un impasse y, por favor, quiero preguntarle a alguno si el audio se escucha bien, si la imagen se ve bien y si me pueden ir siguiendo bien en la discusión. O prefieren que revise algo o vaya un poquito más lento. No, profe, todo bien hasta ahora. Todo bien, me siguen bien. Muy bien, perfecto. ¿Alguien en el chat que no tenga micrófono, que algún comentario? ¿Me siguen bien? Libre espacio, porque son conceptos que necesitamos ir fijándolos correctamente. Bueno, muy bien. No tengo comentarios, entiendo que vamos bien y seguimos hacia adelante. Ahí tengo un comentario, a ver. Muy bien, bueno. Vuelvo a la presentación. Ahora estoy nuevamente en modo presentación de mi clase. Entonces, les decía que lo que se necesita es introducir un tercer parámetro de estados correspondientes. Vamos a ver cómo se define este tercer parámetro. Bien. Antes de meterme en esa definición, quiero y necesito volver a los gráficos, a los diagramas de fase en coordenadas presión-temperatura de la clase pasada. Así que voy a hacer un cambio de presentación. Ténganme paciencia, pero necesito ir despacio para que ustedes me puedan seguir correctamente.
Bien. Aquí estoy, entonces, en el diagrama de fases en coordenadas presión-temperatura. Me voy a concentrar en la línea de saturación, es decir, en la línea del equilibrio líquido-vapor, o lo que también llamamos línea de vaporización. Por ahora estos me lo van a creer, yo un poco más adelante en el curso lo voy a demostrar analíticamente, pero por ahora me lo van a creer. Es más, ni siquiera necesitan creerme a mí, es un concepto que ya han visto inclusive desde un punto de vista introductorio, cuando veían, si ustedes se recuerdan, en el curso de Química General 2, la ecuación de Clausius-Clapeyron. Si ustedes recuerdan la ecuación de Clausius-Clapeyron, la ecuación de Clausius-Clapeyron es una ecuación que me da de algún modo una forma analítica para la curva de equilibrio líquido-vapor. Y quien recuerde esa ecuación podrá recordar que si ustedes graficaban la curva de equilibrio líquido-vapor en las siguientes coordenadas, logaritmo en base 10 de la presión de vapor, versus 1 sobre la temperatura, entonces lo que encontraban era un comportamiento lineal de pendiente negativa, donde la pendiente estaba relacionada con el delta H de vaporización. Es decir, si yo a la curva de equilibrio líquido-vapor, a los valores de las coordenadas de estos puntos que se encuentran sobre la curva del equilibrio líquido-vapor, yo los grafico como logaritmo en base 10 de la presión versus 1 sobre la temperatura, lo que voy a encontrar es un comportamiento lineal con pendiente negativa, es decir, una recta decreciente. Muy bien, bueno, revisado eso, ahora sí voy a continuar en donde estaba. Y les recuerdo, estaba en ver cómo definir ese tercer parámetro de estados correspondientes. Y justamente el tercer parámetro de estados correspondientes se define a partir de la curva de equilibrio líquido-vapor. Entonces, fíjense ustedes. Voy a representar ahora, voy a graficar, como estoy en el contexto del principio de estados correspondientes, en vez de trabajar con variables presión y temperatura, voy a trabajar con las variables presión reducida y temperatura reducida. Pero el comportamiento lineal, si yo linealizo la curva de equilibrio líquido-vapor, lo voy a encontrar igual, sean coordenadas de temperatura y presión o coordenadas de temperatura reducida y presión reducida. Entonces, lo que voy a hacer es justamente linealizar la curva de equilibrio líquido-vapor. Para ello, lo que hago es lo que les dije recién. Grafico el logaritmo en base 10 de la presión reducida de saturación, es decir, la presión de saturación, o lo que llamamos presión de vapor reducido, digamos, dividido por la presión crítica, versus la inversa de la temperatura reducida. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, lo que logro es justamente lo que esperaba, una línea recta de pendiente negativa. ¿Vamos? Muy bien. Si el principio de estados correspondientes de dos parámetros fuese general, válido para todos los fluidos, yo esperaría que para todos los fluidos, obtener una recta superpuesta a todas las demás. Esperaría encontrar un solo comportamiento lineal decreciente. La realidad es que lo que encuentro es que para fluidos simples, esos fluidos simples son argón, criptón, xenón, neón, que si ustedes recuerdan, estos gases son gases nobles, son el grupo 8 de la tabla periódica, argón, criptón, xenón, neón. Bueno, para todos esos gases, justamente el principio de estados correspondientes es totalmente válido. Todos ellos presentan un comportamiento lineal superpuesto sobre esta recta. Pero cuando me voy a otros gases, como por ejemplo normal-octano, ahora el comportamiento es lineal, pero con una pendiente diferente. ¿Ven? Se desplaza, el comportamiento no es igual. El comportamiento no es el mismo. Y si represento etanol, se desplaza más todavía. ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? Lo que estoy diciendo es, si yo el diagrama que les acabo de mostrar recién, el diagrama de fases en coordenadas presión-temperatura, lo represento en coordenadas presión reducida sobre temperatura reducida, lo que les estoy mostrando aquí. Aquí yo solamente represento la curva de equilibrio líquido-vapor,
de todo el diagrama solamente represento la curva de saturación, que es esa. Fíjense que este sería el punto crítico, que estaría a una temperatura reducida de 1, ahí hay un 1, y a una presión reducida de 1. Ese es el punto crítico. Bien, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si el principio de estados correspondiente de dos parámetros, esos dos parámetros son presión reducida y temperatura reducida, fuese general, válido siempre, todas las curvas estas, todas las curvas de saturación para todos los fluidos deberían ser iguales, deberían caer una arriba de la otra. Y la realidad es que no caen una arriba de la otra, sino se desplazan, hay desplazamiento. Eso en este diagrama se representa como líneas rectas que se desplazan de este modo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, justamente, el tercer parámetro de estados correspondientes lo que hace es corregir estas diferencias, estas variaciones en la curva de equilibrio líquido-vapor para todos los fluidos. Lo corrige. Vamos, lo corrige. Y vamos a ver cómo lo corrige. ¿Cómo lo corrige? Lo presento en la siguiente página y lo corrige de la siguiente modo, del siguiente modo. Lo que se hace es, se dice arbitrariamente, se toma arbitrariamente un valor de temperatura reducida. Un valor de temperatura reducida igual a 0,7. Ojo, en esto que les estoy comentando, por supuesto, solamente quiero que me sigan la discusión. No es importante que lo sepan de memoria. Esto, quien esté más interesado en el tema puede ir a leerlo en la literatura. Lo que yo quiero que les quede como concepto es qué representa físicamente ese tercer parámetro de estados correspondientes. Ahora lo vamos a redondear mejor el concepto, pero eso es lo único que me interesa. En esto, en toda cómo se hace esta definición y cómo se define el parámetro, en definitiva, es casi anecdótico. Con esto quiero decirles, no es necesario que me puedan seguir al pie de la letra cómo se define. Lo que sí es cuál es el concepto físico que hay atrás de eso, de este parámetro, que ahora lo voy a repasar nuevamente. Entonces, vuelvo. El tercer parámetro de estados correspondientes se define del siguiente modo. En primer lugar, les voy a contar cómo se llama. Se denomina factor acéntrico. El tercer parámetro de estados correspondientes se denomina factor acéntrico. Se representa con la letra W y fue introducido por Pitzer, un personaje que trabajó mucho en el estudio del comportamiento, presión, volumen, temperatura de distintos fluidos. Pitzer, vamos a ver, es un autor que aparece recurrentemente en todo este tema. Bien, fíjense cómo se define al factor acéntrico. Se define de una manera bastante arbitraria, se define como la diferencia entre el logaritmo en base 10 de la presión reducida de saturación para un fluido simple, menos el valor que toma el logaritmo en base 10 de la presión reducida de saturación para mi sustancia real, cualquier otro fluido, evaluado a una temperatura reducida de 0,7. A ver si vemos qué quiere decir esto. El factor acéntrico, que es el tercer parámetro de estados correspondientes, entonces corrige por esta diferencia que está acá. Es decir, corrige por la diferencia que existe en el valor de I, en el valor del logaritmo en base 10 de la presión reducida de saturación. Para cualquier sustancia, por ejemplo, normal octano, cuando la temperatura reducida vale 0,7, es decir, cuando 1 sobre la temperatura reducida es igual a 1,43. Para ese valor, de 1 sobre la temperatura reducida, ¿sí? Este es el valor que toma el logaritmo en base 10 de la presión reducida de saturación para un fluido simple, que es menos 1, y este es el valor que toma para, por ejemplo, normal octano. Entonces, el factor acéntrico corrige para normal octano por esta diferencia que está acá. Para el etanol corrige por esta diferencia que está acá. Es decir, siempre corrige por la diferencia que existe entre el comportamiento de mi fluido y el comportamiento de un fluido simple, que es tomado como referencia, a una temperatura reducida de 0,7, es decir, a una inversa de la temperatura reducida de 1,43. ¿Por qué les digo que la definición es algo arbitraria? Bueno, porque se podría haber elegido cualquier otra temperatura reducida.
Bueno, se eligió ese valor. ¿Vamos? Y por eso les digo que es anecdótico que se acuerden de memoria cómo se define matemáticamente el factor acéntrico. Lo que sí es importante que ustedes fijen como concepto, y es lo que a mí me interesa que les quede claro, ¿cuál es el sentido físico del factor acéntrico? El factor acéntrico, y de ahora en más eso quiero que les quede claro, el factor acéntrico lo que me hace es me corrige por las desviaciones que presentan los distintos fluidos en la forma de la curva de equilibrio líquido-vapor. ¿Está claro? Entonces, en cualquier expresión analítica que a mí me represente el comportamiento presión, volumen, temperatura de distintos fluidos, si en esa ecuación está metido el factor acéntrico, entonces yo estaré con la convicción de que ese es un buen resultado, porque está corregido por las diferencias que existen en la curva de equilibrio líquido-vapor. Entonces, esa ecuación yo la voy a poder utilizar muy bien para representar el equilibrio líquido-vapor. Bueno, sobre esto voy a volver luego, pero esa es la idea que a mí me interesa que a ustedes les quede clara. Vuelvo a repetirlo. El factor acéntrico corrige por las diferencias que existen en la forma de la curva de equilibrio líquido-vapor para distintos fluidos. Entonces, si ustedes se encuentran, lo vamos a encontrar y voy a volver sobre esto, pero ustedes se encuentran con una expresión analítica, una ecuación de estado, por ejemplo, que describe el comportamiento PVT de distintos fluidos, y en esa ecuación está metido el factor acéntrico, entonces ustedes van a tener la convicción de que esa va a ser una buena ecuación para describir el comportamiento del equilibrio líquido-vapor, porque está corregida justamente por las diferencias que presentan los distintos fluidos. ¿Sí? Bueno, voy a volver sobre esto, pero por ahora quiero que maduren esa idea, ¿sí? Más allá de toda esta matemática de cómo se define el factor acéntrico, que es arbitraria. De vuelta, lo voy a repetir. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta sobre lo que acabo de decir... Profe, ¿yo te podría hacer una consulta sobre el gráfico? Supuesto, es bienvenida. Sí, sí, claro. Vuelvo al gráfico. Más que nada sobre la presión de saturada. ¿En dónde lo podríamos ver en el diagrama? O sea, ¿por qué se utiliza esa presión? Bueno, esta es la presión de... Bueno, esta es muy buena pregunta. Esta es la presión de saturación. ¿Qué es la presión de saturación? Es la presión de vapor. Es la presión, fíjate, este sería el diagrama de fases. Este sería el diagrama de fases, en coordenadas presión-temperatura, pero en este caso que yo les muestro aquí, que a lo mejor no se llega a ver del todo bien, está como en coordenadas presión reducida, temperatura reducida. ¿Qué quiere decir? Es el mismo diagrama de fases, presión-temperatura, pero la presión está dividida por la presión crítica de la sustancia y la temperatura está dividida por la temperatura crítica de la sustancia. Pero la forma es la misma. ¿Estamos? Muy bien. La presión de saturación es la presión que presenta mi fluido cuando se encuentra sobre la curva de equilibrio líquido-vapor. ¿Estamos? ¿Sí? Esa es la presión de saturación, o lo que llamo presión de vapor, o lo que llamo presión en el estado de equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Logra aclararte la duda, la pregunta? Sí, perfecto. Pensé que significaba otra cosa, como que tenía otro concepto distinto. No, Perfecto. es la presión, digamos, fíjate, mira esto. Imagínate que estás aquí en este punto, en un punto cualquiera sobre la curva. Tu fluido, ¿cómo está? Está en equilibrio líquido-vapor. Perfecto. ¿Cuál es su presión reducida? Bueno, este valor. ¿Cuál es su temperatura reducida? Este valor. Bien, como está sobre la curva de equilibrio líquido-vapor, yo digo, es la presión de saturación. ¿Estamos? Porque ahí el líquido estaría, o el fluido está saturado. O bien como líquido saturado, o bien como vapor saturado. Entonces, estos valores que estoy representando aquí, estos puntos sobre la recta, en verdad son, digamos, como están linealizados, son estos mismos puntos que están sobre la curva, pero representados como logaritmo en base 10 de la presión sobre 1 sobre t. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Sigamos entonces. Ahora, dicho todo esto, ya nos queda claro
¿Cómo se define matemáticamente el factor acéntrico? Les decía, se describe con la letra W, fue introducido por Pitzer, un personaje que lo vamos a revisar recurrentemente porque vamos a ver otras contribuciones que hizo. Y como el logaritmo en base 10 de la presión reducida de saturación para un fluido simple es igual a -1, fíjense ustedes aquí, el valor es -1, entonces reemplazo ese valor y digo que el factor acéntrico va a ser igual a -1, que es esto, pues -1, menos el logaritmo en base 10 de la presión reducida de saturación a una temperatura reducida de 0,7 para el fluido que yo esté estudiando. Así se define el factor acéntrico. De todos modos, tranquilos y tranquilas, porque ustedes no van a tener que calcular el factor acéntrico. El factor acéntrico es un valor que está tabulado. Y aquí voy a salir de esta presentación y voy a abrir la tabla, una tabla termodinámica. Esta tabla ustedes la tienen subida al campus, la pueden bajar, que se llama justamente tabla de constantes críticas de los gases, allí aparece, la van a tener que bajar para la resolución de los ejercicios de seminario, y en esta tabla ustedes tienen para distintos fluidos, para distintas sustancias, tienen las constantes críticas, la temperatura crítica, la presión crítica, el factor de compresibilidad crítico y el volumen crítico. Y el factor acéntrico, ¿ven esta columna W? Este es el factor acéntrico, ¿ven? Entonces ya está, este es un valor para acá típico de cada sustancia. Entonces ya lo tienen. Por eso les decía, la definición matemática del factor acéntrico para mí es anecdótica. Lo que a mí me interesa que ustedes tengan claro es cuál es el sentido físico del factor acéntrico. Desde ahora en más, ustedes saben que el factor acéntrico es un tercer parámetro de estados correspondientes que lo que hace es corregir por las diferencias que presentan las distintas sustancias en la curva, en la forma de la curva del equilibrio líquido-vapor. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, los datos de factor acéntrico están tabulados y aparecen allí. Esa tabla, por favor, les pido que accedan a esa tabla desde el campus. Muy bien. Vuelvo entonces a la presentación. Bien, les hago unos comentarios interesantes de dónde sale la palabra factor acéntrico. Bueno, fíjense que de la definición de arriba, de mi definición, el factor acéntrico va a ser 0 para los fluidos simples, justamente porque yo estoy tomando el comportamiento de cualquier fluido respecto del comportamiento del fluido simple. Mi sustancia es un fluido simple, entonces el factor acéntrico valdrá 0. Es decir, no tiene que corregir nada. No corrige porque yo corrijo respecto al comportamiento de los fluidos simples. Recuerden, llamamos fluidos simples a los gases kriptón, neón y demás, que son los gases nobles. Argón, xenón, neón, kriptón, metano. Bueno, metano no es un gas noble, pero también presenta un comportamiento bastante similar al de los gases, de los fluidos simples. Bueno, las desviaciones de 0, es decir, las desviaciones que presentan las curvas de equilibrio líquido-vapor, comúnmente están asociadas a desviaciones de la simetría que presenta la molécula respecto de la simetría esférica. Justamente, los gases nobles, argón, xenón, neón, kriptón, son moléculas bien esféricas. ¿Vamos? Lo que se demuestra y lo que se observa es que cuando la molécula empieza a perder simetría esférica, entonces el factor acéntrico se empieza a alejar de 0. ¿Vamos? Se empieza a alejar de 0. O lo que es lo mismo, las curvas que acabamos o las rectas que acabamos de representar se empiezan a desviar de la recta correspondiente a los gases, a los fluidos simples. Digamos. Entonces, las moléculas que no son esféricas, las que pierden la simetría esférica, se dice que son, es decir, que se alejan de una simetría centralmente simétricas o centrosimétricas, es decir, simétricas respecto a un punto central. Es decir, esas moléculas son acéntricas. Y de ahí viene el concepto de factor acéntrico. Es un factor asociado a la pérdida de la simetría esférica de la molécula. Bueno, es nuevamente también una nota de color de por qué el término de factor acéntrico. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros, haciendo un repaso de lo que he discutido hasta ahora de esta clase, comenzamos enunciando
el principio de estados correspondientes de dos parámetros. Y decíamos que si yo al factor de compresibilidad Z lo expreso a través de una función que tendré que descifrar, la cual expresa a Z como función de la temperatura reducida y la presión reducida, entonces, digamos, los distintos fluidos deberían tener el mismo valor de Z. Lo que hemos visto es que funciona para algunos fluidos, como por ejemplo los fluidos simples, pero no funciona para todos los fluidos. Y entonces lo que hacemos para corregir esas diferencias es introducir un tercer parámetro de estados correspondientes, que es el factor acéntrico. Entonces, ahora estamos en condiciones de enunciar el principio de estados correspondientes de tres parámetros, y que es el principio de estados correspondientes bien general, que funciona bien en general en todas las sustancias. Entonces, lo que dice el principio de estados correspondientes de tres parámetros es que todos los fluidos que se encuentren a la misma temperatura reducida y a la misma presión reducida y que tengan el mismo valor de factor acéntrico, entonces van a tener el mismo valor de Z. Es decir, lo que hago es introducir el factor acéntrico. Entonces, en términos algebraicos, el principio de estados correspondientes de tres parámetros se puede enunciar de este modo, donde Z, factor de compresibilidad, se expresa como una función f. Todavía no sabemos cuál es la forma de esa función, pero existe esa función. Eso es lo que dice el principio de estados correspondientes. Existirá esa función tal que, si esa función expresa a Z como una función solamente de tres parámetros, la temperatura reducida, la presión reducida y el factor acéntrico, entonces cualquier fluido que yo lo exprese en su comportamiento en términos de esos tres parámetros, va a tener un valor de Z que va a ser independiente de la naturaleza de ese fluido. Entonces la clave ahora es encontrar justamente esta función f. Que no hay una sola, como vamos a ver ahora, puede haber varias funciones f. Lo que me dice este principio es, cualquier función que exprese a Z como función de la temperatura reducida, la presión reducida y el factor acéntrico, entonces esa función me va a dar el valor de Z del fluido independientemente de la naturaleza de la sustancia. Y le vuelvo a repetir, lo relevante de esto es que esa función me va a ser válida para cualquier fluido, independientemente de su naturaleza. Muy bien. Bueno, ahora voy a pasar al segundo tema que les dije que iba a abordar, que está íntimamente relacionado con el tema anterior, que es correlaciones generalizadas para gases. Muy bien. Bueno, nosotros acabamos de ver recién que el comportamiento presión, volumen, temperatura de un fluido puede ser generalizado. Entonces queda claro, ¿no? A partir de ahora, cuando hablo de generalizado, hablo de que es general para todo fluido, ¿no? Independientemente de su naturaleza. Entonces puede ser generalizado si yo expreso ese comportamiento como función solamente de tres parámetros: la temperatura reducida, la presión reducida y el factor acéntrico. Ojo acá, ¿eh? Acá no va temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico, no, sino reducidos, ¿eh? Son variables reducidas. Muy bien, lo que queremos ver ahora en este punto es cuál es esta función, cuál es esta función. Quiero encontrar esa función, ¿sí? Quiero encontrar la forma de esta función. Bien, el que primero propuso una forma para esta función fue justamente el mismo Pitzer, ¿sí? Y propuso esta forma para esa función. Esta es la forma que él propone para esta función que está acá. Y la forma es la que yo les recuadro aquí, donde dice Z, factor de compresibilidad, se puede expresar como un factor Z0 más el factor acéntrico por un factor Z1, donde Z0 y Z1 son funciones exclusivas de la temperatura reducida y la presión reducida. Entonces, Pitzer propuso esta forma funcional para encontrar esta función algebraica que me relaciona al factor de compresibilidad Z con las variables
correspondientes, de principio de estado correspondientes. Muy bien. Entonces ahora lo que queda encontrar es, bueno, ¿cuáles son estos factores de estados correspondientes Z0 y Z1? ¿Cuáles son estos factores? Son funciones de la temperatura y la presión reducida, correcto. ¿Y cuáles son? Bien. Quienes se encargaron de encontrar justamente estas funciones Z0 y Z1 fueron Lee y Kessler, dos autores que publicaron un paper en el año 1976 aproximadamente, donde encontraron la forma de estas funciones Z0 y Z1 y las dejaron expresadas como datos de tablas, como tablas. Estos valores de Z0 y Z1 están tabulados para distintos valores de temperatura reducida y presión reducida. ¿Vamos? Entonces, vamos a repetir esto. Quien encontró o quien propuso la forma de la función f del principio de estados correspondiente de 3 parámetros fue justamente Pitzer. Y quienes lograron encontrar los valores de estos factores, Z0 y Z1, fueron Lee y Kessler. Comúnmente se lo conoce como correlación generalizada del factor de compresibilidad Z de Lee y Kessler. Lee y Kessler fueron justamente los que encontraron esos valores. Y les decía que estos valores están tabulados. Voy a salir nuevamente y les voy a mostrar dónde van a encontrar esas tablas. Estas tablas las van a encontrar en el libro, después se las podemos subir, pero bueno, este es el libro que está propuesto como en la literatura de la materia. Este es el libro de Introducción a la Termodinámica y Ingeniería Química de Smith y Van Ness. Es uno de los libros que voy tomando algunos conceptos o temas de este libro. No lo sigo, por supuesto, no lo sigo al pie de la letra, pero sí voy tomando algunos elementos de este libro, especialmente en algunas unidades. Está propuesto como libro de consulta en la literatura, y en su página 742, en la página 742, empiezan a desarrollarse las tablas de Lee y Kessler, los apéndices. Este libro, les vuelvo a recordar, les vuelvo a comentar, lo vamos a subir, creo que está subido en el campus, y si por favor no está subido, o se lo piden a Marina o me lo piden a mí. Entonces, en el apéndice E está justamente las tablas de correlación generalizada de Lee y Kessler para el factor de compresibilidad. Entonces, ustedes tienen aquí, en la tabla, ¿ven? Aquí tienen. Fíjense, este es el valor del factor Z0, que está, fíjense, arriba tienen valores de presión reducida y en esta columna valores de temperatura reducida. Entonces, una vez que ustedes determinan cuál es la temperatura reducida y la presión reducida a la cual está el fluido de ustedes, lo buscan y encuentran el valor de Z0. En estas tablas, estos valores que están en negritas como cursivas corresponden al estado líquido. Son fluidos que están en estado líquido, mientras que los valores que están, digamos, sin cursiva y sin negrita, corresponden al estado gaseoso. Muy bien. Bueno, entonces, de esta manera ustedes determinan el valor del factor Z0 y a continuación tienen Z1. Aquí tienen Z1, nuevamente, buscan a la misma presión reducida y a la misma temperatura reducida, determinan el factor Z1. Vuelvo a la presentación. Entonces, ustedes simplemente lo que tienen que hacer para evaluar, fíjense que fácil, para evaluar el valor de Z, de un determinado fluido en determinadas condiciones, simplemente primero determinan la temperatura reducida y la presión reducida. Para ello dividen la temperatura por su valor de temperatura crítica y la presión por su valor de presión crítica. Entran en las tablas que les acabo de mostrar, determinan Z0 y Z1. De la tabla que les mostré anteriormente, determinan para esa sustancia el factor acéntrico, hacen la cuenta y obtienen el valor de Z de ese fluido en esas condiciones. Fíjense qué fácil
En ningún momento, digamos, yo tuve que complicarme demasiado. Son datos que están en tablas. Fíjense la generalidad de la función, y bueno, esa fue justamente, como yo les digo, la potencia en la cual, fíjense que esto se basa en el principio de estados correspondientes. Muy bien. ¿Cuál es la limitación que tiene esta correlación generalizada? Bueno, la única limitación que uno le puede encontrar es que los datos están en tablas. Entonces, para resolver cada caso, ustedes tienen que ir a la tabla y buscar los valores Z0 y Z1 de la tabla. Esa es la única, digamos, el único laborioso, si se quiere, del cálculo, nada más. Pero tengan en cuenta lo siguiente. La utilidad del principio de estados correspondientes para determinar el comportamiento PBT de cualquier fluido en determinadas condiciones es sumamente importante. Porque con una tabla ustedes simplemente pueden determinar el estado termodinámico de un fluido con un par de datos, nada más. Muy bien. La correlación de Lee-Kessler, les vuelvo a recordar que el principio de estados correspondientes de 3 parámetros es general, que Pitzer propuso la forma funcional para el factor de compresibilidad. Vuelvo a dar cuenta. Se propuso este valor, esta expresión, justamente para el factor de compresibilidad, y Lee y Kessler encontraron las funciones Z0 y Z1. Bueno, las funciones que están tabuladas de Lee y Kessler, los valores de esas funciones, en general son valores muy confiables para gases no polares o ligeramente polares, como yo les expreso aquí en el apunte. Los errores que se cometen, digamos, para cualquier fluido, siempre y cuando esos fluidos sean no polares o ligeramente polares, son muy pequeños y están en no más de un 2 o un 3%. Cuando se quiere aplicar los valores de la correlación de Lee y Kessler para fluidos polares, muy polares o asociados a través de puentes de hidrógeno, en general ya los errores que se cometen son más importantes. Y importante también, como comentario, que la correlación de Lee y Kessler, las tablas de correlación de Lee y Kessler, en verdad no se ajustan, no se aplican para lo que se llaman los gases cuánticos, que son hidrógeno y helio. Gases muy pequeños, y en el caso de esos gases, la correlación de Lee y Kessler no funciona bien, entonces no se la aplica y se busca otra herramienta, como ya vamos a ver. Pero en general, para gases polares, muy poco polares, o medianamente polares, funciona muy bien. Bueno, les decía recién que la única limitación que puede tener la correlación generalizada de Lee y Kessler tiene que ver con el hecho de que los valores aparecen como valores tabulados. Entonces uno tiene que ir a buscar los valores a una tabla. Existe otra forma, digamos, existe otra manera de encontrar esa función f del principio de estados correspondientes. Esta función f, yo podría encontrarla, como les decía, a partir de cualquier función en la cual yo exprese a z como función de la temperatura reducida, la presión reducida y el factor excéntrico. Entonces, cualquier función que yo la logre expresar, en la cual yo logre expresar a z como función de temperatura reducida, presión reducida y el factor excéntrico, será justamente una función generalizada, de estados correspondientes. En particular, podría hacer lo mismo, por ejemplo, con la ecuación del virial. A ver, la ecuación del virial, de acuerdo a lo que vimos el otro día, ¿qué me daba? Me daba la presión, digamos, Z, el factor de compresibilidad, expresado como una serie de potencias de la presión o del volumen. Entonces, perfectamente, yo aquí, miren, aquí les muestro. Esta sería la ecuación del virial truncada en el segundo término. Entonces, yo lo que podría hacer es a la función del virial, que me da Z como función de la presión, la temperatura, la presión, volumen y temperatura, yo podría trabajarla algebraicamente
para dejarla expresada en términos de presión reducida y temperatura reducida. En ese caso, lo que tendré es una función generalizada que será aplicable a cualquier sustancia, a cualquier fluido, independientemente de la naturaleza de ese fluido. ¿Está claro? Entonces, lo que voy a hacer es eso. Voy a trabajar algebraicamente con la ecuación de virial truncada en el segundo término, de manera de tratar de expresarla, de dejarla expresada como una función generalizada. Y para ello, lo que voy a hacer es esto, miren. Esto es álgebra, ¿eh? Voy a partir de la ecuación del virial truncada en el segundo término, y primero lo que voy a hacer es, voy a reemplazar a la presión por la definición de presión reducida. Yo sé que la presión reducida es igual a la presión sobre la presión crítica, entonces la presión la voy a reemplazar por el producto de la presión crítica por la presión reducida. Y la temperatura igual, la reemplazo por el producto de la temperatura crítica por la temperatura reducida. Agrupo estos términos de aquí, y a este paréntesis, B, que es el segundo coeficiente virial, por la presión crítica sobre R por la temperatura crítica, lo que voy a hacer, esto nuevamente lo hizo Pitzer y colaboradores, fíjense cómo Pitzer es un personaje que aparece recurrentemente en todo este desarrollo. Lo que voy a hacer a este factor que está entre paréntesis, lo voy a definir de la siguiente manera. Como un B0 más factor acéntrico, W, por B1. B0 y B1 son los factores generalizados del segundo coeficiente virial. ¿Estamos? Entonces, a este cociente, B por presión crítica sobre R, temperatura crítica, lo expresa de este modo. B0 más factor acéntrico por B1. Entonces, si yo combino esta definición con la ecuación de arriba, reemplazo aquí en el paréntesis y tengo que Z es igual a 1 más B0 por presión reducida sobre temperatura reducida más factor acéntrico por B1 por presión reducida sobre temperatura reducida. Entonces, fíjense la forma que he llegado. He llegado a partir de la ecuación del virial truncada en el segundo término. He llegado a esta forma. Fíjense que esta forma me deja expresado a Z en función de presión reducida y temperatura reducida y factor acéntrico. Es decir, esta es la forma generalizada de la ecuación del virial truncada en el segundo término. Y por lo tanto, es válida para cualquier sustancia, independientemente de la naturaleza de la sustancia. Muy bien, pero yo les decía que en la ecuación del virial original, B, que era el coeficiente virial, el segundo coeficiente virial, dependía de la naturaleza de la sustancia. Perfecto. Pero ahora, como yo la he dejado en forma generalizada, este B0 y este B1 son generales para cualquier sustancia. Y las formas que toman esos factores, B0 y B1, son estas que están aquí. B0 se expresa como 0,083 menos 0.422 dividido la temperatura reducida elevado a la 1,6. Y B1 es igual a 0,139 menos 0,172 dividido la temperatura reducida elevado a la 4,2. Estos factores generalizados del segundo coeficiente virial, B0 y B1, son generales para cualquier sustancia. ¿Estamos? Vuelvo a la expresión generalizada para el coeficiente virial, para el desarrollo virial truncado en el segundo término, a esta ecuación. Entonces, queda claro que esta es la forma generalizada de la ecuación del virial truncada en el segundo término. Por lo tanto, esta ecuación tiene que estar relacionada con la ecuación de Pitzer, con esta ecuación que me daba Z en términos de la correlación de Pitzer. ¿Por qué? Bueno, porque las dos me están dando el comportamiento PVT de cualquier fluido. ¿Estamos? Son como dos funciones que me darían los mismos resultados. ¿Está claro?
Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver, fíjense ustedes. Para la ecuación del virial generalizada, Z es igual a 1 más B0 por presión reducida sobre temperatura reducida más factor acéntrico por B1 por presión reducida sobre temperatura reducida. Y la correlación de Pitzer, para el factor de compresividad, me dice que Z es igual a Z0 más factor acéntrico por Z1. Entonces, Z0 va a ser igual a estos dos primeros términos, a 1 más B0 por la presión reducida sobre la temperatura reducida. Luego me queda más factor acéntrico, más, perdóname, más factor acéntrico por Z1, más factor acéntrico por, y esto entonces equivaldría a Z1, es decir, B1 por presión reducida sobre temperatura reducida. Con esto quiero decirles que los factores generalizados del segundo coeficiente virial, B0 y B1, están relacionados con los factores generalizados del factor de compresibilidad Z0 y Z1. Esa relación son estas que aparecen aquí. Z0 es igual a 1 más B0 por la presión reducida sobre la temperatura reducida, y Z1 es igual a B1 por la presión reducida sobre la temperatura reducida. Muy bien. Entonces, recuerden ustedes cuando nosotros vimos la ecuación del virial. Yo les decía, para el desarrollo del virial, los coeficientes viriales son solamente dependientes de la temperatura y, por supuesto, de la naturaleza de la sustancia. Bueno, los factores generalizados del segundo coeficiente virial son independientes de la naturaleza de la sustancia porque son generalizados y solo dependen de la temperatura reducida. Solo dependen de la temperatura reducida, porque son parámetros generalizados. ¿Está claro? La forma funcional de estos factores generalizados del segundo coeficiente virial con la temperatura reducida es esta que tenemos aquí y que les acabo de mencionar. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, vamos ahora a pasar en limpio cómo hacer un cálculo. Digamos, cómo puedo utilizar la correlación generalizada de la ecuación de virial truncada en el segundo término para calcular el factor de compresibilidad de cualquier sustancia. Bueno, el procedimiento es sumamente simple. Fíjense ustedes. Yo tengo una sustancia en determinada condición de temperatura y presión. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular su temperatura reducida. ¿Cómo hago eso? Bueno, divido la temperatura por la temperatura crítica. Una vez que calculé la temperatura reducida, entro en estas ecuaciones y calculo B0 y B1. Eso es totalmente independiente de la naturaleza de la sustancia. Hago estas cuentas y calculo B0 y B1. Una vez que hice eso, me voy a la ecuación de arriba. Aquí arriba ya tengo B0, B1. El factor acéntrico lo determino de tablas y calculo, si quiero, el factor entre paréntesis y luego calculo el valor de Z. O bien, directamente vengo aquí, a esta ecuación. Z va a ser igual a 1 más el B0 y el B1 que calculé antes. Reemplazo factor acéntrico, presión reducida sobre temperatura reducida. Todo esto se calcula. Es un cálculo. Y así calculan Z. ¿Cuál es la virtud que tiene la correlación generalizada para el segundo coeficiente virial respecto de la correlación de Lee y Kessler, del anterior que vimos? Y bueno, la virtud que tiene, la ventaja que tiene, es que acá no necesito tablas. Directamente calculo B0 y B1 a partir de las ecuaciones anteriores, analíticamente, con la temperatura reducida, y luego reemplazo aquí y calculo el valor de Z. No necesito tablas. Muy bien. Pero, esa es la virtud. Ahora vamos a ver la limitante. ¿Cuál es la limitante? Bueno, la limitante está en la limitación original que tenía la ecuación del virial truncada en el segundo término. ¿Cuál era la limitación esa? Y bueno,
que la ecuación del virial truncada en el segundo término es válida para gases a presiones bajas o moderadas. ¿Vamos? Yo estoy con un gas a una presión baja o moderada, puedo perfectamente utilizar esta correlación generalizada. ¿No? Si estoy a gases a mayor presión, bueno, esta correlación generalizada me va a dar resultados no tan buenos. Eso se lo explico aquí, abajo de estas ecuaciones, justamente donde les digo que los coeficientes del virial generalizados tienen validez solamente a presiones reducidas, bajas o moderadas. Muy bien. Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo, les voy a presentar un ejemplo, pero quiero hacer un impasse, quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, si me pueden seguir correctamente, tienen algún comentario. Por supuesto, esto lo tendrán que releer, lo tendrán que reanalizar, pero, bueno, ¿algún comentario? A ver, ¿me pudieron seguir bien? ¿Se entiende? ¿Voy a un ritmo adecuado? Fíjense ustedes que para el docente, en este caso, en mi caso, es difícil cuando uno no tiene un feedback. En el aula uno tiene el feedback. Bueno, Melanie, perfecto. En el aula uno siente el feedback del alumno, inclusive tiene la libertad de poder consultar más libremente, digamos, más fácilmente. Eso me refiero. Acá yo ni siquiera veo las caras de ustedes, ni siquiera sé si me están recibiendo bien. Claro, muy bien. Bueno, estoy recibiendo comentarios como que me siguen bien. Bueno, de todos modos, por supuesto yo los apuntes trato de elaborarlos lo más detallado posible como para que ustedes después tengan todo este material de consulta y de lectura y de meditación. Todo esto requiere repensar todo lo que estuvimos discutiendo. Bueno, voy a presentar entonces, a ver, ¿hay un comentario más? No. Voy entonces a presentarles este ejemplo. El ejemplo dice, determine el volumen molar del normal butano a 510 Kelvin y 25 bar. Y propone calcular ese volumen molar a través de 3 métodos diferentes. En el inciso A, propone utilizar la ecuación del gas ideal para calcularlo, es decir, la ecuación del virial truncada en el primer término. El inciso B propone plantearlo por la correlación generalizada del factor de compresibilidad, vía la correlación de Lie-Kessler. Y en el inciso C, a través de la correlación generalizada para el segundo coeficiente virial. Los casos que vimos recién. Bueno, vamos a empezar por el primer caso, aplicando la ecuación de estado de gases ideales. En este caso, el volumen molar queda como RT sobre P. Bueno, reemplazo por los valores que me dan y llego a un volumen molar del normal butano de 1696,1 centímetros cúbicos por mol. Bueno, vamos al inciso B, que me piden utilizar la correlación generalizada de Lie-Kessler. Bueno, en este caso, lo primero que tengo que hacer es ir a la tabla de las constantes críticas y obtener de la tabla el valor de temperatura crítica y presión crítica para el normal butano. Esos valores son estos que aparecen aquí en el denominador. La temperatura crítica es 425,1 Kelvin y la presión crítica es 37,96 bar. Luego, una vez que tengo los valores de la tabla, digamos, ¿no?, de la temperatura crítica y la presión crítica, calculo la temperatura reducida y la presión reducida para el normal butano a la temperatura de 510 Kelvin y 25 bar, haciendo simplemente el cociente. Lo que encuentro es que la temperatura reducida es de 1,2. Fíjense claramente. En este caso, normal butano, 1,2. La temperatura reducida es mayor que 1, es decir, está a una temperatura mayor que la temperatura crítica. La presión reducida es de 0,659, es decir, estoy por debajo de la presión crítica. Muy bien, una vez que encontré la temperatura reducida y la presión reducida, ahora entro en las tablas de Lie-Kessler, que les mostré anteriormente, y voy a determinar, entrando por las columnas y las filas, voy a determinar para esos valores de T reducida y P reducida, los factores generalizados para el factor de compresibilidad, es decir, el factor Z0 y Z1.
y encuentro estos valores que están aquí. Z0 es igual a 0,865 y Z1 es igual a 0,038. Entonces, con estos valores, ahora lo único que me queda determinar de la tabla anterior, de la primera tabla donde estaban las variables críticas, que también estaba el factor acéntrico, es para el normal butano el factor acéntrico, que es 0,2. Listo, ya tengo todos los datos. Ahora voy a la correlación generalizada de Pitzer. Recuerden, Z es igual a Z0 más W factor acéntrico por Z1. Reemplazo por los valores anteriores y llego a que Z es igual a 0,873. Recuerden un poquito cuando hablábamos de Z, ¿no es cierto? Z es el factor de compresibilidad, que decíamos, Z se define como P por B sobre RT, y desde un punto de vista físico representa el cociente del volumen del gas real sobre el volumen que tendría ese gas si se comportase como un gas ideal a la misma temperatura y presión. Cuando Z era igual a 1, el comportamiento era de gas ideal. Si Z es mayor que 1, eso me dice que el gas está expandido respecto de un gas ideal. Y si Z es menor que 1, está comprimido respecto de comportamiento de gas ideal. En este caso, fíjense que mi gas, el normal butano, está comprimido respecto del volumen del comportamiento, del volumen que tendría ese gas si se comportase como un gas ideal. Muy bien. Bueno, una anécdota nomás. Entonces, ya tengo el valor de Z, ahora de la definición de Z, despejo el volumen será Z por RT sobre P, reemplazo y calculo. Y lo que obtengo, fíjense, un volumen molar de 1480,7 centímetros cúbicos. Fíjense si comparan ese valor con el que obtenían a partir del gas ideal. Lógicamente, como vemos, el volumen que obtenemos por la correlación generalizada es menor, solamente porque está corrigiendo por esa contracción que les dije. ¿Estamos? Fíjense que el error que cometerían si ustedes asumen a este gas como un gas ideal es importante, es marcado. Muy bien, y ahora vamos a utilizar la correlación generalizada para el segundo coeficiente virial. Entonces, en este caso, con el valor de temperatura reducida, entro en las ecuaciones para B0 y B1 y calculo los valores de los factores generalizados del segundo coeficiente virial, B0 y B1. Es decir, obtengo para B0 menos 0,232 y para B1 0,059. Luego, con estos valores, calculo el cociente de B sobre presión crítica, R temperatura crítica, calculan ese valor, y después con ese valor calculan el valor de Z. Son dos cálculos, dos cuentas más, dos cálculos más. Y obtienen un valor de factor de compresibilidad de 0,879. A partir de la definición del factor de compresibilidad, calculan el volumen, que les da 1489,1 centímetros cúbicos. Fíjense que es muy similar al valor que habían obtenido por Lee y Kessler. 1480, en este caso 1489,1. La pregunta que quisiera hacerles, si alguien se anima a responderme, ¿a qué valor le tendrían mayor confianza? Al valor que obtuvieron, si bien la diferencia es pequeña, fíjense, la diferencia es del 1%. Pero ¿a qué valor le tendrían más confianza? ¿Al que obtuvieron por la correlación generalizada del segundo coeficiente virial, 1489,1 centímetros cúbicos? ¿O al que obtuvieron por la correlación de Lee y Kessler, 1480,7 centímetros cúbicos? ¿Alguien se anima a responderme? ¿Qué les parece? ¿A cuál le tendrían mayor confianza? Puedo guiarlos un poquito. ¿En qué casos teníamos buenos resultados en Lee y Kessler? Bueno, para gases no polares o levemente polares. En esos casos tenían resultados muy buenos y podían ser inclusive el fluido podía ser un líquido, un gas. Ahora vayamos a la relación, a la correlación generalizada del coeficiente virial. ¿En qué caso tenía buenos resultados? ¿Para presiones bajas o moderadas?
¿Cuál es el límite que tomábamos como criterio por una presión moderada? Bueno, 15 bares. Muy bien, 15 bares. Bien, entonces, veamos en este caso. ¿Cuál era la presión que yo decía? ¿Qué presión está el normal butano? 25 bares. Un poquitito más alto que eso. Entonces, ¿a qué le tendría más? El normal butano, ¿qué naturaleza tiene? ¿Es polar, no polar, débilmente polar? ¿Cómo es esta molécula? No polar. No polar, perfecto. No polar. Entonces, ¿a qué correlación le tendrían, a qué resultado le tendrían mayor confianza? ¿Al de Pitzer, o al de Lee Kessler, que es este, o al del segundo coeficiente virial? Aunque los dos, les vuelvo a repetir, son prácticamente iguales, tienen una diferencia en 1%. ¿Pero a cuál le tendrían mayor confianza? Al de Lee Kessler. Muy bien, al de Lee Kessler. En este caso puntual, al de Lee Kessler. Aunque, de vuelta les digo, la diferencia es casi despreciable. Muy bien, bueno, esa discusión que acabo de hacer, que hicimos recién, yo se las, acá lo aclaro, ¿por qué? Porque en mi apunte, yo hago esa discusión en una figura que acá les muestro, acá presento como figura 315, pero no la he incluido en el apunte que les paso ahora, simplemente para hacerlo más ágil al apunte. Pero consideren esta última oración que pongo aquí, porque la figura 315 no se las muestro, pero en esa figura la discusión que hago es esta que acabamos de hacer. ¿Qué resultado les daría más confianza? ¿Lee Kessler o correlación generalizada del segundo coeficiente virial para este caso particular? Bien. Bueno, con esto he abordado el segundo tema que les dije. Ahora voy a comenzar a abordar el tercer tema para esta clase, que es el último tema que voy a tocar en esta clase, y que es ecuaciones cúbicas de estado. Bien. Nosotros en la clase pasada, inclusive en esta clase, hemos discutido distintas formas de evaluar el comportamiento presión, volumen, temperatura de un fluido. Y si pongo esto un poquito más en contexto, de acuerdo a lo que he discutido en la primera clase, al principio de la primera clase, ¿para qué quiero evaluar el comportamiento presión, volumen, temperatura de un fluido? Bueno, porque si yo evalúo y tengo los datos, presión, volumen, temperatura de un sistema en cualquier estado, podré encontrar la descripción termodinámica completa de esa sustancia en ese estado. Y esos son datos totalmente relevantes para cualquier proceso y operación que ustedes vayan a abordar desde el punto de vista de ingeniería, como vamos a ver a lo largo del curso. Son datos necesarios desde un punto de vista termodinámico. Son datos necesarios para cualquier diseño de un proceso o una operación. ¿Cuánto calor yo tengo que entregar? ¿Cuánto calor tengo que evacuar? ¿Cuánto trabajo tengo que hacer para lograr determinado objetivo? Bueno, para eso yo necesito tener perfectamente caracterizado el estado presión, volumen, temperatura de mi sustancia. Lo que estamos viendo ahora son herramientas con las cuales yo dispongo para poder evaluarlo. ¿Cuáles vimos? Bueno, primero, la ecuación del virial. Luego, bueno, vimos lo que es el principio de estados correspondientes que me lleva a correlaciones generalizadas. Hasta ahora dos. La de Lee Kessler a través de tablas. Muy fácil evaluar el comportamiento PVT a partir de tablas. Simplemente lo que tengo que hacer es caracterizar la presión reducida y la temperatura reducida. Entro en las tablas, hago una cuenta y calculo el valor de Z, y a partir del valor de Z tengo la presión, el volumen y la temperatura caracterizada. Y la otra era la correlación generalizada del segundo coeficiente virial. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver son otras ecuaciones analíticas, aparte de la ecuación del virial. La ecuación del virial, recuerda, es una serie, es un desarrollo en serie de potencias, es un desarrollo infinito, de infinitos términos, digo, a eso me refiero. Lo que vamos a ver ahora son otras funciones matemáticas que me permiten describir el comportamiento PVT. Esas ecuaciones son ecuaciones cúbicas en el volumen. Es decir, en esas ecuaciones el volumen aparece al cubo.
Y se demuestra fácilmente que las ecuaciones cúbicas en el volumen son las ecuaciones analíticas más simples que permiten una descripción muy buena del comportamiento PVT de cualquier fluido, en estado líquido o en estado gas. Por lo tanto, comúnmente las ecuaciones de estado se dicen que son ecuaciones más generales que la ecuación del virial, porque recuerden que la ecuación del virial solamente es aplicable para gases. En cambio, las ecuaciones cúbicas de estado van a poder ser aplicadas a gases y a líquidos. ¿Estamos? Y también en el equilibrio líquido-vapor, es decir, cuando tengo un líquido en equilibrio con el vapor, en estado saturado. Lógicamente, hay muchas ecuaciones cúbicas de estado. A ver, les digo, hay ramas y grupos de investigación que investigan nuevas ecuaciones cúbicas de estado. Por lo tanto, hay ecuaciones que se proponen día a día nuevas. Nosotros, lógicamente, no vamos a hacer un estudio de las ecuaciones cúbicas de estado. Vamos a utilizar algunas de ellas, las más utilizadas, las más comunes, para el objetivo que nosotros queremos, que es caracterizar el comportamiento PVT de un fluido. Muy bien. Y lo que les quería decir, para finalizar esta introducción a las ecuaciones cúbicas de estado, es que lógicamente una misma ecuación a lo mejor no me va a permitir describir el estado completo, desde líquido hasta gas en todo el rango de presiones y temperaturas. A lo mejor una ecuación de estado me da una buena descripción, una muy buena descripción, por ejemplo, para gases a altas presiones y temperaturas, pero no me da una buena descripción del equilibrio líquido-vapor. Mientras que a lo mejor otra ecuación de estado me da una muy buena descripción en el equilibrio líquido-vapor, pero no es tan buena a altas presiones y temperaturas, para gases. Bueno, la clave de esto es en tener un buen criterio para decir, bueno, qué ecuación me conviene utilizar en cada condición. ¿Sí? Y ya algunas herramientas tenemos para hacer ese discernimiento. Pero vamos a empezar de a poco, Vamos a empezar por la primera de las ecuaciones cúbicas, que fue la ecuación de Van der Waals. Esta es una ecuación que también aparece en los cursos de química general, seguramente la han visto. Es una ecuación que comúnmente la utilizan para describir el comportamiento de gases reales, así lo llamaban. E inclusive algunos se habrá topado con esta ecuación hasta aún en los cursos de química del secundario. Bueno, la primera ecuación entonces es la ecuación de Van der Waals. Esta ecuación es la primera ecuación cúbica, es la primera ecuación, perdónenme, es la primera ecuación cúbica que aparece y la propone Van der Waals justamente en el año 1873. Yo se los aclaro aquí en el apunte. Y la forma es esta que tienen aquí, que establece la presión es igual a RT sobre B, el volumen, menos B, una constante, B, y todo este término menos un segundo término que es A, otra constante de Van der Waals, dividido el volumen al cuadrado. Bueno, esta es la ecuación. Esta ecuación es cúbica en el volumen. Fíjense, si ustedes quieren de aquí sacar un factor común en el denominador, tendrán que multiplicar los dos denominadores y eso claramente les da una potencia 3 en el volumen. ¿Sí? Es una ecuación cúbica en el volumen. Muy bien. Las constantes de Van der Waals, A y B, quedan descritas de esta manera, como las defino aquí. A es igual a 27 por R, la constante de los gases, al cuadrado, por la temperatura crítica al cuadrado, sobre 64 por la presión crítica. Y la constante de Van der Waals B, que aparece aquí, es igual a R, la constante de los gases, por la temperatura crítica, sobre 8 por la presión crítica. Lo primero que tengo para decirles es, ¿de dónde salen estos valores? ¿De dónde sale que A es igual a esto y B es igual a esto? Bueno, voy nuevamente a la clase pasada. Voy a la clase pasada, abro la presentación de la clase pasada, donde están los diagramas de fases, y me voy a concentrar en este diagrama de fases, en el diagrama representado en coordenadas presión-volumen.
Recuerden que estas trayectorias, que yo marco aquí con líneas de trazos, son isotermas. Es decir, son trayectorias, estados. Todos estos estados corresponden a la misma temperatura. Ahora, fíjense qué sucede con la isoterma que pasa por el punto crítico, que yo llamo temperatura crítica, la isoterma correspondiente a la temperatura crítica. La isoterma correspondiente a la temperatura crítica presenta un punto de inflexión en C, ese punto, es un punto de inflexión. Matemáticamente, un punto de inflexión para una determinada función cumple con dos condiciones. Primero, con una condición, que la derivada de la función con respecto a la variable independiente tiene que ser igual a la derivada segunda de la función con respecto a la variable independiente, y eso es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, aplicando esa condición de punto de inflexión para la temperatura crítica en la ecuación de Van der Waals, vuelvo a mi filmina. Entonces, aplicando esa definición, yo lo que hago es, derivo, aquí tengo la función, presión versus volumen. Entonces, derivo esta función con respecto al volumen, la derivo una vez, la derivo dos veces, y al resultado lo igualo a 0. Y a la temperatura la reemplazo por la temperatura crítica. Y de ahí despejo A y despejo B. De ahí salen justamente estos valores para A y para B. Eso se los explico en el apunte, y aquí lo tienen explicado. Entonces, los valores de A y de B van a surgir de esta condición matemática, que es la condición matemática de un punto de inflexión. La derivada primera es igual a la derivada segunda, y ambas son iguales a 0, a la temperatura crítica. Bien. Muy bien. Entonces, queda claro de dónde surge la deducción de la ecuación de Van der Waals, o al menos de dónde surgen los parámetros, las constantes de la ecuación de Van der Waals. Ahora vamos a analizar un poquitito qué representan estas dos constantes en la ecuación de Van der Waals. Bueno, la constante B, esta constante B, representa, bueno, primero, antes de pasar a la constante B, todo el primer término de la ecuación de Van der Waals, todo el primer término representa un término repulsivo, representa las energías de interacción repulsivas. Es decir, yo les había comentado en la clase pasada que las energías de interacción intermoleculares tienen dos naturalezas. Hay energías de interacción repulsivas y hay energías atractivas, o interacciones atractivas. Las repulsivas son interacciones de corto alcance, más o menos cuando uno tiene a las moléculas prácticamente en contacto unas con otras, mientras que las atractivas se da cuando las moléculas están más distantes unas de otras y están separadas más o menos algunos diámetros moleculares. Cuando ya están mucho más distantes, ya las energías de interacción desaparecen. Muy bien. El primer término de la ecuación de Van der Waals está asociado justamente a interacciones o representa las interacciones repulsivas. Y en particular, la constante B representa el volumen de las moléculas. Recuerden que en el modelo de gas ideal, las moléculas se consideran puntuales y que por lo tanto no ocupan ellas mismas un determinado volumen. Bueno, justamente en la ecuación de Van der Waals se corrige por esa consideración y se tiene en cuenta el volumen de las moléculas. Y ese volumen de las moléculas está considerado en la constante B. En la constante B. Por eso la constante B comúnmente se la denomina covolumen. Covolumen. Fíjense que la constante B lo que hace es reducir el volumen que ocupa el gas. Lo reduce porque justamente tiene en cuenta ese volumen ocupado por las moléculas. Muy bien. El segundo término de la ecuación de Van der Waals está asociado a las energías de interacción atractivas. Entonces el parámetro A, la constante A, está asociado a las energías atractivas. Y fíjense que el rol que cumple en la ecuación matemática del segundo término está restando, ¿ven? Está restando. Entonces el rol de las fuerzas atractivas es disminuir la presión, porque está restando, disminuir la presión respecto a la presión que tendría el gas ideal si no existieran esas interacciones atractivas. Lógicamente, a la
al haber interacciones atractivas, la frecuencia de colisiones de las moléculas contra las paredes del recipiente tienden a ser menores, y eso se traduce en una disminución de la presión del sistema. Por eso este factor este término está restando. ¿Estamos? Bien. Bueno, hemos dado una descripción de la ecuación de Van der Waals, que primero, cómo se encuentran o cómo se obtienen estas constantes de Van der Waals, y segundo, qué representa cada uno de los términos, y en particular estas constantes, en la ecuación de Van der Waals. Muy bien. Vamos entonces ahora a abrir. Vamos ahora a abrir lo que yo he llamado, cuando subí mi clase al campus, anexo de la clase, el anexo 1 y el anexo 2. ¿Qué voy a presentar en esos anexos que voy a discutir a partir de ahora? Bien, lo que voy a hacer es discutir cómo evalúo matemáticamente la ecuación de Van der Waals. Lo voy a hacer como ejemplo con la ecuación de Van der Waals, pero lo que voy a discutir va a ser válido para cualquier otra ecuación de estado que plantee luego. ¿Estamos? Fíjense ustedes. La ecuación de Van der Waals, como yo les decía, es cúbica en el volumen. Es decir, me deja expresada a la presión en función del volumen. Y el volumen queda expresado al cubo. Entonces, yo esta ecuación, para una determinada isoterma, para un determinado valor de temperatura, la podría evaluar de dos maneras diferentes. La primera, si a mí me dicen, bueno, calcula el valor de presión que tiene tu fluido a determinado valor de temperatura y a determinado valor de volumen. Bueno, esa es la forma más sencilla. ¿Qué hago? Para ese volumen lo reemplazo aquí en el volumen, a la temperatura la reemplazo en el valor de temperatura, calculo antes las constantes A y B, y hago la cuenta y calculo la presión. Esa es la forma más simple. Pero mi problema se podría complicar un poquito más si me dicen, mira, para determinado gas, que puede ser muy bien representado a través de la ecuación de Van der Waals, calculame el volumen que ocupa ese gas a determinado valor de presión y a determinado valor de temperatura. Eso es un poquito más complicado. ¿Por qué? ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, por lo pronto despejar el volumen de acá y dejar el volumen expresado como función de la presión y la temperatura. Luego reemplazar la presión y la temperatura por los valores que me dicen y calcular el volumen. Ahora, eso tiene una complicación. ¿Por qué? Porque esta ecuación, y al igual que las otras ecuaciones cúbicas en el volumen, no se pueden despejar analíticamente. No tienen una solución analítica en el volumen. Ustedes quieren despejar aquí el volumen, no van a poder. Entonces, para resolver ese caso, donde a mí los datos que yo dispongo son presión y temperatura y quiero saber el volumen, eso no lo puedo resolver analíticamente. Y lo tengo que resolver por un método numérico. Un método numérico. Los que hicieron ya el curso de estadística, entonces ya sabrán de los métodos de ajuste por mínimos cuadrados, métodos numéricos. Aquellos que todavía no hicieron el curso de estadística, bueno, les comento que existen métodos que me permiten la resolución de funciones, que la resolución es una resolución, o la solución que yo obtengo no es una solución analítica, sino es una solución aproximada, por mínimos cuadrados o por otro método de ajuste. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes ahora es discutir esas dos posibilidades, esas dos posibilidades de resolución de la ecuación de Van der Waals. Si me dan como datos la presión y la temperatura y me piden determinar el volumen, o si me dan como datos la temperatura y el volumen y me piden determinar la presión. Bien, el primer caso que voy a analizar es en el que me dan la temperatura y la presión y me piden determinar el volumen. El caso que se podría considerar como más complicado. Eso está descrito y analizado en el anexo 1, que yo les di. Así que voy a abrir el anexo 1. Bien. Muy bien. Voy a abrir el anexo 1
Entonces, y fíjense lo que voy a hacer. Yo lo que quiero calcular aquí es una isoterma, es decir, esa trayectoria a temperatura constante. La isoterma en particular es la de 280 Kelvin, aplicando la ecuación de Van der Waals para el dióxido de carbono. Entonces, lo primero que voy a hacer... y quiero calcular... vuelvo a empezar. Quiero calcular la isoterma de Van der Waals para el dióxido de carbono, la isoterma correspondiente a 280 Kelvin. ¿Estamos? Para el dióxido de carbono utilizando Van der Waals. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer, y que les planteo aquí, es, de las tablas, voy a determinar para el dióxido de carbono la temperatura crítica y la presión crítica. Luego, voy a evaluar las constantes de Van der Waals A y B, con esos valores de temperatura crítica y de presión crítica. Esto está resuelto en MATCAD. Ustedes mañana con Marina van a tener una revisión en el seminario sobre MATCAD. Así que luego que hagan la revisión, cuando revean este archivo, lo van a poder comprender fácilmente. Luego defino el valor de temperatura, para el cual yo quiero calcular la isoterma, 280 Kelvin. Y voy a definir un valor de presión. Una presión de 37 bares. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Tengo la temperatura y tengo la presión. Yo lo que necesito es determinar el volumen para esta temperatura y para esta presión, utilizando la ecuación de Van der Waals. Pero como yo les dije, como la ecuación de Van der Waals es una ecuación cúbica en el volumen, yo no puedo despejar de esa ecuación el volumen y hacerla analíticamente. Entonces lo tengo que hacer por un método numérico, por un método de aproximación. Ese método de aproximación que nosotros vamos a utilizar en MATCAD, el más común, hay otros, pero nosotros vamos a utilizar un método que en el programa de MATCAD aparece como una función given find. Mañana lo van a ver esto en detalle con Marina. Básicamente, la ecuación de Van der Waals yo la voy a poner entre un given y un find. El valor de P quedó definido. Necesito ubicar, la presión está definida, es 37 bares. Necesito al volumen, que es en la variable que yo voy a calcular. No voy a entrar en detalle sobre el cálculo en sí, porque esto lo de MATCAD, digo, porque lo van a ver con Marina, pero le doy un valor semilla al volumen, calculo, coloco la función entre given y find y calculo el volumen para esta presión de 37 bar y para la temperatura que estoy considerando de 280 Kelvin. ¿Sí? Muy bien. Luego, lo que hago es, me armo unas matrices de resultados y digo, para una presión de 80 bar, el volumen que obtuve es el volumen de 73,857. Y luego lo que hago es cambio la presión, pongo otro valor de presión y vuelvo a calcular. Y pongo otro valor de presión y vuelvo a calcular. Y así sucesivamente para encontrar puntos, coordenadas, presión, volumen, para la isoterma de 280 Kelvin. ¿Está claro? Fíjense que la isoterma de 280 Kelvin es una isoterma que me queda por debajo de la temperatura crítica, que es 304. Muy bien, bueno, ¿qué me encuentro cuando hago todo ese procedimiento? Lo que me encuentro es que para un rango de presiones, que va, por ejemplo, desde 80 bar hasta 60 bar, solamente encuentro una sola solución, una sola raíz, como yo les muestro aquí, que yo la represento aquí como B1. Luego, entre 60 bar y 41,5 bar, encuentro tres soluciones. Un volumen más chico, que está aquí en la matriz B1, un volumen un poco más grande, que está en la segunda matriz que pongo volumen intermedio, y un volumen más grande, que está en la matriz B2.
Para presiones aún mayores a ese intervalo, para presiones menores a ese intervalo, de 40 bares hacia abajo, lo que encuentro nuevamente es una sola solución, una sola raíz, pero que está en el orden de volúmenes de los volúmenes más grandes. Por eso lo pongo en la matriz que aparece aquí como B2. Muy bien. Ahora grafico todos estos datos. Les vuelvo a repetir cómo construí estas matrices. Estas matrices las construí simplemente resolviendo esta ecuación. Puse un valor de presión, 37 bares, y calculo esta ecuación y me va a dar un volumen. Me da un volumen. ¿Estamos? Bien, y esos datos los coloco en las matrices de resultados. Cuando yo les digo que obtengo 3 raíces, en esta parte que obtengo 3 raíces, lo que les digo es que si yo coloco como valor semilla, estos son datos que después, son detalles que después con Marina, cuando revean el método, van a entender que quiere decir un valor semilla y demás. Pero cuando yo utilizo un valor semilla más pequeño, el cálculo converge a una raíz más chica. Cuando subo el valor semilla a un volumen más intermedio, el resultado converge a un volumen intermedio, y cuando coloco una semilla grande, un volumen grande, el resultado converge a un volumen más grande. Con eso quiero decirles que encuentro 3 raíces. Para estas partes de presión todavía elevada, donde encuentro una raíz, lo que ocurre es que si yo el valor semilla lo cambio, solamente llego siempre a la misma raíz. Por más que cambie el valor semilla, siempre mi solución converge a la misma raíz. Lo mismo ocurre a presiones muy, muy bajas. Entonces, a presiones altas solamente tengo una solución, que es esta que está acá. A presiones muy bajas también solamente tengo una solución, que es esta que está acá. Y para valores de presiones intermedias tengo 3 soluciones, que son las que marco aquí en las 3 matrices. Ahora voy a graficar todos estos resultados. Cuando los grafico, obtengo esto que está aquí. Cuando los grafico, obtengo esto que está aquí. ¿Qué es esto que está aquí? Bien, en puntos rojos les marco los resultados de la matriz que presentaba los volúmenes más chicos, esta que está aquí, B1. En puntos verdes les voy a marcar los resultados de la matriz intermedia, y en puntos azules los resultados de la matriz de volúmenes más grandes, de B2. Bueno, cuando yo grafico todo eso, lo que obtengo es esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Es la isoterma de Van der Waals para una temperatura que está por debajo de la temperatura crítica, y por lo tanto es una isoterma, para ponerlos nuevamente en contexto, es una isoterma, por ejemplo, una como esta, que pasa que es una isoterma que está a menor temperatura que la temperatura crítica. Por ejemplo, esta que está aquí, ¿ven? Esta isoterma. ¿Vamos? Esa es la isoterma de Van der Waals. Eso es lo que acabo de calcular. Bien, entonces, ¿qué representan los puntos rojos? Representan el volumen de la fase líquida. ¿Sí? ¿Qué representan los puntos azules? Representan el volumen, digamos, son coordenadas, ¿no? Presión y volumen, ¿no? De la fase vapor. ¿Sí? Siempre estamos hablando de una temperatura constante, porque es una isoterma de 280 Kelvin. ¿Qué representa esta oscilación que ven acá? ¿Ven esta oscilación? ¿Ven esa oscilación? Bueno, esa oscilación no tiene ningún sentido físico. Y es una limitación de las ecuaciones cúbicas de estado. No tiene sentido físico. Por lo tanto, esta oscilación se debe eliminar. ¿Con qué criterio se la elimina? El criterio que se utiliza para eliminar esa oscilación, se lo presento aquí más adelante, y es lo que se llama la construcción de Maxwell. Uno lo que debe hacer para eliminar esa oscilación es trazar una línea horizontal desde los puntos rojos que representan la fase líquida hasta los puntos azules que representan la fase vapor. Traza una línea horizontal de manera tal que el área que queda por debajo de la curva, aquí, digamos, por encima de
de esa línea horizontal, pero por debajo de la curva, digamos, de puntos, esta área tiene que ser igual a esta área, a la área que queda por encima de la curva. Entonces yo trazo una línea horizontal de manera tal que el área esta sea igual al área esta. Luego lo que hago es borro todos los puntos que quedan en esa oscilación en el medio de ese intervalo. Entonces, la isoterma de Van der Waals a 280 Kelvin para el dióxido de carbono será esta que está acá. Será toda esta parte para la fase líquida. Ese será el volumen de líquido saturado. Ese punto, por eso se los marco acá abajo como volumen de líquido saturado. Luego, esta sería la línea de enlace que me conecta la fase líquida que está en equilibrio con la fase vapor. Este será el volumen de vapor saturado. Y toda esta parte será el vapor. ¿Estamos? Muy bien. Después este archivo, leanlo en detalle. Cualquier duda que tienen me la preguntan. Muy bien. Walter, Ahora ¿tengo lo que... una consulta? Sí, cómo no, cómo no. Eso del área, lo vamos a ver mañana con Marina, cómo usarlo. Puede Mire. haber alguna función en MATCAD. Sí, sí, sí. Ustedes, en general, ese análisis, en general no lo van a hacer. No le vamos a pedir que tracen la línea que conecte, digamos, el volumen de líquido saturado con volumen de vapor saturado. Lo que les vamos a pedir es simplemente que grafiquen las isotermas de Van der Waals. Yo lo que les digo, esta construcción de Maxwell, es simplemente para que ustedes puedan asociar esta forma que obtienen del cálculo con el diagrama tal cual nosotros lo vimos. ¿Entienden? Con este diagrama. ¿Estamos? Entonces, la ecuación cúbica de estado, la de Van der Waals y cualquier otra que veamos, en verdad no llega hasta acá y luego se descontinúa hasta acá, sino que es continua, la función es continua. Entonces, esa continuidad la sigue como una oscilación aquí adentro, que es la que yo les mostré. Pero para mi comentario en la clase tiene que ver con si algún día tienen ustedes que justamente trazar esta línea de enlace, lo que tienen que hacer es hacer esa construcción de Maxwell. Hay herramientas, sí las hay en MATCAD y en Origin, otro programa que vamos a utilizar. Pero a los fines del seminario de esta unidad nosotros no nos vamos a meter en ese tema, así que no va a ser necesario que calculen eso. ¿Estamos? ¿Quedó? ¿Sí? Perfecto, gracias. Si tienen interés, si alguien tiene interés de cómo podría hacerlo, por favor me manda un mail y lo podemos discutir en detalle. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vuelvo entonces. Ahora lo que voy a hacer es calcular la isoterma a otra temperatura. Una isoterma, otra isoterma. Para ello lo que hago es lo mismo. Todo el mismo cálculo que había hecho antes, lo hago ahora y voy a calcular la isoterma crítica. La isoterma correspondiente a la temperatura crítica. Entonces, esa isoterma es 304,2 y en este caso, ese calculito que hice en el Given Find, para el cálculo, para la resolución de la ecuación de Van der Waals, solo me converge a una raíz en cualquier caso, independientemente del valor semilla. ¿Qué es un valor semilla? De vuelta, no me quiero meter mucho en detalle, pero un valor semilla es lo que hace el sistema durante el cálculo, es un proceso iterativo. Es decir, da un valor de entrada a la ecuación, calcula y obtiene una solución. Luego corrige ese valor, lo modifica ligeramente y recalcula. Y calcula la diferencia entre el resultado previo y el resultado actual. Luego hace nuevamente otra iteración. Corrige nuevamente, modifica el valor de entrada, calcula nuevamente y a la solución la compara. Si es más chica que la diferencia de la solución anterior con la anterior, sigue ese proceso iterativo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la diferencia sea tan pequeña que queda por debajo de un valor cota que uno pone, que uno le impone al sistema. ¿Entienden? Esa es la forma en la cual, o la lógica con la cual resuelve método de estimación por mínimos cuadrados. Ese valor semilla es un valor de entrada al sistema en la cual uno le dice, bueno, empezá a calcular a partir de aquí, de este valor.
Es un valor que uno le da, un valor aproximado. Cuanto mejor es esa aproximación del valor semilla, menos al sistema le cuesta, menos procesos de iteración le cuesta al sistema para llegar a la solución. ¿Entienden? Por eso les digo, en este caso, cuando yo calculo la temperatura crítica, la isoterma crítica, para cualquier valor semilla siempre cae a la misma solución. Y esa solución es esta matriz de resultados que yo pongo aquí. Cuando grafico esos valores que obtuve, lo que obtengo es esta isoterma, ¿ven? Donde ahora sí se me define el punto de inflexión correspondiente al punto crítico. Esta sería la isoterma crítica. Luego hago el cálculo para una temperatura mayor a la crítica, en este caso tomo 330 Kelvin, obtengo estos resultados y cuando los grafico obtengo esta isoterma. Una isoterma es una isoterma superior a la crítica y como sabemos es una función monótona decreciente. Bueno, cuando grafico las tres esta era la construcción de Maxwell que yo les comenté, y cuando grafico las tres isotermas juntas, aquí tienen los resultados finales. Esta es la de 330 Kelvin, superior a la crítica. Esta es la de 304,5, la de isoterma del punto crítico. Y esta es la de 280, donde he retirado los puntos que extraje luego del análisis de Maxwell. Entonces, conecté el volumen saturado, de líquido saturado, con el volumen de vapor saturado. La campana, esta que yo marco aquí con puntos, representaría la campana del equilibrio líquido-vapor. ¿Entiende? Esta línea horizontal representaría la línea de enlace que conecta líquido saturado con vapor saturado a 280 Kelvin. ¿Bien? Muy bien. Y ahora, para finalizar la clase, voy a discutir el segundo método de cálculo, que sería el caso más simple, el caso inclusive el más utilizado, porque justamente es el más simple, ¿no? Que es cómo evalúo las isotermas de Van der Waals cuando a mí los datos de entrada para la ecuación son el volumen y la temperatura. ¿Entienden? Ahora, si me dan como dato el volumen, yo directamente hago la cuenta y saco la presión para cada valor de volumen. No tengo que calcular nada por mínimos cuadrados, como les decía. Eso ustedes lo tienen planteado en el seminario número 1, es el ejercicio 3 del seminario número 1. Les piden hacer este cálculo, que yo les muestro aquí, para el dióxido de carbono, nuevamente, y les piden calcular una serie de isotermas. Primero les piden calcular la isoterma de 260 Kelvin. Fíjense, la cuenta, el cálculo es este que ven acá, ¿ven? Directamente es colocar la ecuación de Van der Waals, nada más. ¿Qué hago? Lo primero que tengo que hacer, lo único que tengo que hacer, es definir el volumen. Y para eso, a ustedes en el ejercicio les dicen, calculen la isoterma de Van der Waals para un volumen molar comprendido entre 65 centímetros cúbicos y 2000 centímetros cúbicos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a definir al volumen como una variable de rango. ¿Qué quiere decir una variable de rango? Quiere decir definir un rango en el cual, para este caso, para el volumen, en el cual defino valores para el volumen dentro de ese rango. Y se especifica de esta manera. Yo digo, el volumen lo voy a definir desde 65 hasta 2000 centímetros cúbicos. Esos puntitos que ven ahí, justamente especifican lo que se llama en marcado una variable de rango. Y lo que dicen es, el volumen, esta variable B, va a valer 65, 66, 67, 67, 68, 69 y así hasta 2000 centímetros cúbicos. Es decir, el volumen va a tomar valores en un rango desde 65 hasta 2000 separados por la unidad. Por eso toma tantos elementos como haya, como elementos enteros yo tenga en ese rango, desde 65 hasta 2000. Vuelvo a repetir, 65, 66, 67 y así hasta 2000. ¿Estamos? Entonces, de ese modo yo defino lo que llamo una variable de rango. Entonces digo,
A partir de ahora, el volumen toma valores desde 65 hasta 2000 separados por una unidad. A la temperatura la defino como 260 Kelvin. Y luego meto aquí adentro, defino la ecuación de Van der Waals. Digo, la presión, que va a ser una función del volumen, que a su vez el volumen está definido por este rango, y la temperatura 1, que es 260 Kelvin. Y haceme esta cuenta. Y marcado, hace la cuenta. Y hace la cuenta para todos los valores de volumen comprendidos en ese rango. Y luego le digo, bueno, grafícamela la función. Grafícame P, esta función, P como función de B y de T1, en función de B. Y me la grafica y me da toda la isoterma completa. ¿Ven? Es una cuenta. Marcada le ponen una cuenta. Ponen esta cuenta nomás. Primero definen la variable de rango y luego ponen esta cuenta. Y obtienen la isoterma. Vean la naturaleza de la oscilación de la isoterma. Recuerden que la oscilación no tiene sentido físico y por lo tanto aquí deberían imaginarse que tienen la línea de enlace que conecta el volumen de líquido saturado, que puede estar por aquí, con el volumen de vapor saturado, construida de manera que el área se anule, el área debajo de la curva se anule con el área por encima de la curva. Bien. Luego hago el mismo procedimiento, el mismo cálculo a otra temperatura, 280 Kelvin, y obtengo la isoterma que les muestro aquí en líneas punteadas azules. Fíjense que ahora la línea de enlace, que quedaría definida, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, es lógicamente más corta, más pequeña que la línea de enlace a la temperatura anterior, simplemente porque me estoy acercando al punto crítico, a la temperatura crítica. Hago el mismo cálculo, 300 Kelvin, y obtengo, fíjense que 300 Kelvin es muy cercana a la temperatura crítica, casi estoy en el punto de inflexión. Hago el mismo cálculo a 330, ya estoy por encima de la temperatura crítica. Hago el mismo cálculo a 350 y sigo por encima de la temperatura crítica. Todas estas entonces son las isotermas de Van der Waals para el dióxido de carbono que se piden evaluar. Les vuelvo a repetir, en el seminario se les pide evaluar de esta manera, de la forma que comúnmente se lo hace, que es la forma más simple, más directa, que es, dado un rango de volúmenes, calcúlame las presiones que me definen la isoterma a determinada temperatura. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Bueno, comentarios, ¿algún comentario? ¿Cómo les resulta el tema? ¿El ritmo de la clase les pareció bien? ¿Me pueden seguir en la explicación? Sí, Walter, personalmente yo sí voy perfecto. Iván, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, felicitas también. Bueno, me interesan sus comentarios porque eso me va a permitir a mí, Melanie también, me va a permitir a mí ir ajustando, bueno, Bernabé también, me va a permitir ir ajustando el tiempo en el cual les doy la clase y si es necesario revisar algún concepto. Bernardo, les agradezco. Cualquier comentario que tienen me detienen durante la clase y lo volvemos a revisar. Lógicamente, cuando ustedes vayan ahora al seminario, estas cosas las van a pensar, las van a repensar, van a releer el apunte y